Seguimos en Futuros Opciones, muchísimas gracias por esperarnos. Dos aclaraciones que me quedaban del bloque anterior y una corrección del programa anterior. Algo que me llamaba la atención y que vale la pena aclararlo. Muchas veces nosotros decimos bajó el petróleo porque bajó el WTI. Me contaba Daniel Gerol, a quien le agradezco, desde mi punto de vista uno de los que más conocen energía en Argentina, que hay que tener cuidado cuando hablamos así porque el WTI es solo uno de los petróleos que está en Estados Unidos. La mayoría del resto del mundo negocia, y nosotros también, nuestro precio también depende del petróleo Brent, que no lo usamos tanto en la nominación. Y el petróleo Brent no bajó tanto. Desde ese punto de vista, para tener en cuenta cuando analizamos los balances de las compañías. Y el segundo punto, muy interesante, se aprobó hace una semana el presupuesto en China para el 2012. Y ese presupuesto incluye un aumento en las importaciones de ellos de soja de un 25%. Datos a tener en cuenta de si estamos en un lugar adecuado o no, pero una suerte bastante importante para al menos tener en cuenta nuestro tipo de cambio. Bueno, muchos debates propusimos hoy. Voy a presentar a Federico Saldúa. Federico, muchísimas gracias. Operador financiero, esos que les gusta comprar y vender. Necesitábamos responder o discutir, con Rubén lo vamos a hacer y te vamos a discutir bastante, las posiciones que hay que tomar con las noticias que tenés hoy. No hablemos de largo plazo, hablemos de corto plazo. Operaste en el mundo, viviste en Estados Unidos, aprendiste en Londres, etcétera, que conociste por dentro y sabés por dónde va el dinero. ¿Dónde tendrías tu posición hoy? Bueno, es una buena pregunta, aunque cuando uno empieza hablando de corto plazo es un poco raro dar recomendaciones de corto plazo, ¿no? En esto voy a estar muy de acuerdo con Rubén, que nos conocemos hace mucho de hablar del mercado, por una sola razón, ¿no? Cuando hay tanto ruido, es mucho mejor no hacer futurología y tener posiciones que uno pueda llegar a entender muy bien. Yo siempre soy de la idea que es mucho mejor tener pocas posiciones, o sea, concentración alta en posiciones que conozcas muy bien, que un portafolio muy diversificado, ¿no? Tal vez posiciones concentradas te van a dar más volatilidad de precio en el largo plazo, pero en el corto plazo, perdóname, pero en el largo plazo vas a terminar ganando mucho más, ¿no? Las que no te van a poner nervioso, porque la conoces y por más que baje el mercado no te vas a asustar. Exactamente. De hecho, me acuerdo, no sé si te acordás, que en el 2008, 2009... Éramos muy chiquitos nosotros. Me acuerdo de haber hablado con Claudio habrá sido alrededor de noviembre de 2008, cuando las cosas estaban tremendamente mal, que un día te llamé por teléfono y digo, che, ¿qué hay que hacer? Y hablamos 3 minutos, y dijimos, bueno, hay que comprar Boeing 2012, hay que comprar esto, hay que comprar lo otro. Estaban dando rendimientos, digamos, del 60% de TIR, cosas por el estilo. Yo siempre me acuerdo de algo, ¿no? Nos fue muy bien porque las mantuvimos esas posiciones, pero creo que en el fondo de eso también había un error. ¿Por qué? Vamos al ejemplo del Boeing 12. El Boeing 12, yo hice un negocio muy bueno, del 60% de TIR, que se termina el año que viene. Hubiese sido mucho más inteligente comprar digamos, la estructura de capital hecha por deuda y equity, digamos, patrimonio neto. Hubiese sido mucho más inteligente comprar muy barato, compañías muy buenas, irse a la parte de equity, de compañías muy buenas cuyos negocios sean muy fáciles de entender, ¿no? Yo hubiese estado mucho más contento comprando, en vez de Boeing 2012, a pesar de que es un negocio muy bueno, hubiese estado mucho más contento comprando Molino Río de la Plata. ¿Por qué? Warren Buffett, comprar compañías que conoces. Tal cual. Comprar algo que sea un negocio simple, o sea, no comprar, esta es mi opinión, en un momento como este, no comprar bancos. Lo digo, yo tengo un banco en mi posición, pero no voy a decir cuál. Pero la idea es comprar algo que sea lo más fácil de evaluar, que tenga una posición competitiva muy buena. Esto es que uno piensa en el sector y diga, en este sector hay 5 compañías que controlan el mercado. Entre 5 compañías controlan el mercado. No te voy a decir que es el 100% del mercado, pero hay 5 compañías que tienen el 70% del share. En negocios relativamente simples que uno puede entender y mantener esas posiciones durante lo que sea. Y cada vez que el precio baje, comprar. ¿Por qué? Vuelvo al mismo concepto. Boeing en 2012 hizo un negocio de 60% anual durante un par de años, 4 años. Yo compraba Molinos, compraba la parte de equity de Molinos y tenía más o menos ese retorno para siempre, ¿no? Uno tiene que pensar lo siguiente: si el patrimonio neto es 10 y la compañía gana 10% del patrimonio neto, si uno compra, en vez de a 10 pesos, compra a 3, uno no hace el 10%, uno hace el 30%. ¿Por qué? Porque la compañía hace el 10 sobre el patrimonio neto. Si uno tiene la posibilidad de comprar un activo muy bueno
al subvaluado. Tal cual. Subvaluado es un negocio muchísimo más largo Ahora, en el tiempo. Digamos. Tengo que interrumpirte en lo siguiente. Primero, esperaste 3 años para hacerme la crítica y ahora... Muy mal, claro. Quisiste ganar 60% nada más que anual eso. durante Bueno, 4 acepto años. la crítica, pero viene la contrapregunta ahora. Nombraste 5 activos, que para vos hoy tiene el 70% del mercado internacional de negocios simples, donde vos decís, a gente de tu edad, por ejemplo, tienen que estar invertidos acá, no toques nada, vení dentro de 5 años que vas a encontrar fortunas. ¿Cuáles son esos 5 Mirá, activos? más que dentro de 5 años pensemos lo siguiente. Para mí, este vaso vale 10. Si el mercado un día viene y está fuera de control y me lo quiere pagar 20, yo se lo voy a vender. Si un día este vaso, como es fácil de evaluar, yo más o menos entiendo cuánto vale, que para mí vale 10, vale 3, yo debería comprar. Lo mismo, no depende de cantidad de años, sino en algún momento el precio va a reflejar tal cual. Porque pongamos el caso de Telecom. Supongamos, soñemos que Telecom pueda seguir ganando lo que gana sobre su patrimonio neto. Y el precio cae a 13 pesos. En algún momento los resultados acumulados, digamos, van a ser tan grandes que no va a tener sentido la ecuación. Va a venir el grupo del control y te va a decir, te compro la compañía Dame las entera, acciones, dame las las estoy comprando acciones. por debajo de valor. Eso siempre pasa en estos negocios simples. Uno puede decir, está barata otra compañía, es muy difícil de evaluar, porque tal vez sí, está barata hoy, pero la posición competitiva de esa compañía se destruye dentro de 3 años. Los mercados no están a los precios del 2008. Los mercados no están en los mínimos, los mercados recuperaron. Entonces, vuelvo a repreguntarte en el desafío. ¿En qué activos encontrás hoy esa subvaluación para decir, estoy del lado del vaso que entiendo la evaluación? ¿Es un activo específico? No, bueno, 4, 5, entiendo. O si querés sectores, pero ¿dónde estás viendo esa generación de valor constante? Yo creo que hay que estar, para empezar, creo que hay que estar en equity, en cosas muy simples. En acciones. Que no tengan riesgos demasiado grandes competitivos, digámoslo de una manera. Y yo creo que, ya te di un nombre de un papel recién, te puedo dar nombres de papeles de afuera, pero te di un nombre de un papel recién, que creo que es un ejemplo de eso cuando el precio está bajo, ¿no? Tiene ese papel que te dije recién, que es Telecom Argentina. El único problema que tiene es un problema de regulación estatal, que es el único peligro que le veo. Si estuviésemos en un país donde estuviésemos seguros de que no va a haber más regulaciones de las que hay hoy, parecería ser que ese activo a un precio de 17 pesos, y hoy está a 19 y algo, parece como muy barato. Te compliqué la vida porque ahora, Rubén, voy a ser de periodista en este caso y quedaste en el horno, porque encontró una postura que me interesa también profundizarla con vos, que es la lectura del balance. Vos sos especialista en seguir y leer los balances. ¿Encontrás 5 activos vos hoy en la evaluación que hay hoy, o 2 o 3, como dice él, en el razonamiento de Federico? Encuentro más de 5. Epa, pero el programa se acaba rápido. Pero obviamente cuando uno mira las acciones líderes en Argentina, obviamente Telecom reluce, él busca empresas que tengan posición dominante en el sector. Obviamente en el sector telefonía lo tenemos, lo vemos en nuestro mercado. Telefónica de Argentina hoy ya es más Telefónica de España que Telefónica de Argentina. Y ahí vemos capacidad de crecimiento. Pero atención que hay que mirar el tema de regulación también. Ahí, sí, ese es un peligro. Ese es un peligro. Bueno, eso explica por qué vale lo que vale, ¿no? Ese es un tema. Ahora, pensémoslo de esta manera. Yo creo que a veces no hay que saber tanto de bolsa, a veces no hay que ser especialista en estados contables, sino tener sentido común, que muchas veces no es el sentido más habitual. Y ver, ¿por dónde pasa este negocio? Uno podría llegar a la conclusión de Telecom saliendo a la calle, viendo, pero todo el mundo está con el teléfono, esta gente factura. El que tiene que pagar la factura de la telefonía celular sabe lo que han aumentado y lo puede comparar con la factura de su casa. Bueno, lo mismo podríamos hacer con otros sectores. Creo que, yendo concretamente a nuestro país, creo que nuestra audiencia tiene mucha, quizás más inversiones locales que extranjeras, el consumo interno ha crecido muchísimo y la verdad es que sí, el modelo va a seguir parecido. O sea. El modelo es el mismo. Este apoyo político que tuvo la presidenta, de alguna manera, el consumo interno va a seguir. Y bueno, apuntemos a empresas que tienen que ver con el consumo interno. Vos mencionaste a Molinos. Una cosa que muchas veces no se tiene en cuenta en la evaluación de las compañías, el valor de las marcas. Porque no está en la contabilidad de una compañía, pero surge cuando una empresa vende una de sus marcas. ¿Cuántas empresas tenemos cotizando en nuestro mercado que tienen marcas? ¿Cuántas marcas tiene Molinos Ríos de la Plata? Por ejemplo, por mencionar una.
Y me voy de las líderes, y yo sé que a Federico le gusta mucho el tema del panel general. En el panel general hay muchísimas compañías. Claro, hay un problema de liquidez. Necesitamos desarrollar que nuestro mercado tenga mayor profundidad. Pero hay muchas empresas en panel general que están ligadas al consumo interno y que también tienen marcas. Sí. Ojo que la iliquidez es un problema si sos muy ansioso. Si no sos muy ansioso, por ejemplo, para los que invierten a muy largo plazo, la iliquidez puede ser un aliado, porque no varía tanto de precio. Pero es que ganaste no más con empresas del panel general que con empresas líderes en determinados momentos. Y ojo que también hay empresas que tienen muy buen flujo de fondos a través de pago de dividendos. ¿Sabes cuál es la empresa que gana más que las ganancias comparadas con su patrimonio neto es la mayor? Y no creo que haya, me cuesta mucho, inclusive en Estados Unidos encontrar empresas que tengan esa relación. Una empresa de panel general que se llama Paul Gaming, que se dedica al tema del juego, ¿sí? Y paga muy buenos dividendos en efectivo. Uno podría decir, bueno, tengo una... Y de repente no tiene una enorme liquidez. Tengo empresas en el panel líder que también pagan buenos dividendos en efectivo, y fíjate la comparación, una YPF. Pero bueno, también ahí hay un tema de pago de dividendos en efectivo porque hay que pagar una participación de Eskenazi a Repsol, y esto también se utiliza para pagar esto. Federico, te traslado el juego final, tenemos que ir cerrando el programa. Y voy a lo mismo, en tu cartera de inversión, ya dijiste que gran parte de tu preferencia son acciones, empresas. ¿Cuánto en Argentina, cuánto fuera de la Argentina? Mi cartera personal, estoy 50% cash. ¿Cash? Sí. ¿Esperando? O... Esperando, sí. El resto invertido, casi todo en Argentina, excepto una posición, el resto casi todo en Argentina. Y con el cash veremos qué hacemos, pero yo creo que en Argentina cada vez que se presentan oportunidades de comprar cosas de muy alta calidad, en el panel general, por ejemplo, si yo pudiese, hay un papel que a mí me encanta, que si yo pudiese volcar mi cash ahí, lo haría. El tema es que... No hay acciones. No hay acciones. Pero ojalá... yo siempre me acuerdo que de haber estado en la bolsa, que conozco mucha gente que ha tenido participaciones grandes en compañías y han hecho negocios fabulosos con eso, ¿no? Uno ha estado en el mercado en un momento, hace poquito, por ejemplo, alpargatas. Esto es toda información además libre, pública, y uno piensa a qué precio le compraron a X alpargata y a qué precio le compraron a Y, que en realidad la única información que tenían era hacer un negocio con más tiempo, pensando en el valor de esa compañía, y fue un negocio estratégico, fue genial, digamos, pero esas cosas existen, digamos, para como bueno, vos decís, ¿no? Hay que seguir observando y, por qué no, también seguir mirando este programa, que es donde tratar de sacar información. Federico Saldúa, muchísimas gracias por tu presencia hoy. Rubén Pascuali, muchísimas gracias. Hoy hiciste de entrevistado en este caso. Hoy aprendimos una nueva virtud para invertir en acciones. Hay que tener paciencia. No, sin duda, siempre. En todo hay que tener paciencia. Señores, se acabó el programa. Nos reencontramos el próximo martes en esto que se llama Futuros y Opciones.